siempre es importante lo que Dios tiene que decirnos, pero hoy lo que vamos a hablar es tan importante, porque yo puedo asegurar de que prácticamente de esto que vamos a hablar hoy depende el éxito de su vida cristiana, de su vida con Dios. Porque vamos a hablar un poco sobre uno aprender a caminar con Dios. Caminar con Dios. Creo que es lo más importante, aprender a caminar con Dios. Y hay un versículo que está en la palabra, en Salmo 119, versículo 105, que dice lo siguiente. Dice: tu palabra es ¿qué? ¿Qué dice ahí? Es una lámpara. Una lámpara que guía mis pasos. Diga conmigo: yo necesito. Levante su mano y diga conmigo: yo necesito una lámpara que guíe mis pasos. Y dice que la palabra es una luz que hace que alumbra el camino. Entonces está hablando de caminar, está hablando de pasos, está hablando de camino, y nos está hablando que para uno caminar con éxito necesita una luz que alumbre el camino, una lámpara que guíe. Y es por eso que hoy pongamos el título. Yo he titulado este mensaje El semáforo de Dios. ¿Cómo es? ¿El qué? El semáforo de Dios. El semáforo, ¿qué es? Es una luz que sirve para transitar. Es una luz necesaria, muy importante para que todas las personas que diariamente nos movemos, nos movilicemos, podamos llegar a nuestros destinos. A pesar de que muchas veces no respetamos esas luces, sería un caos la vida sin esa luz, sin esas luces, el diario vivir, el tráfico. Yo quiero que pongamos un video. Esto es real. Mire una calle sin semáforos. Una vida sin semáforos podemos ver que es caótica. Cuando no hay semáforos o cuando no se respetan los semáforos, hay caos, hay accidentes, hay muertes, hay multas que hay que pagar cuando uno no respeta esos semáforos. Y así hoy quiero que pensemos en los semáforos de Dios, en la luz de Dios, cuando nosotros no respetamos el semáforo de Dios, cuando no aprendemos a caminar guiados por Dios. Usted sabe que el semáforo tiene 3 luces. El rojo, que significa ¿qué? ¿Qué significa rojo? ¿Qué es? Pare, deténgase. Está el amarillo, que significa ¿qué? Aquí en Colombia, ¿qué significa el amarillo? Hágale que todavía alcanza, o hágale, arranque pues. Pero eso no es lo que significa. ¿Qué significa amarillo? ¡Ey! Espere, ya casi. Y está el verde, que el verde significa ¿qué? Hágale pues, papito, ¿sí o no? Dele, avance. Mi amado, con Dios nosotros tenemos que aprender 3 cosas: cuándo detenernos, cuándo esperar y cuándo avanzar. ¿Cuándo qué? Detenernos, cuándo esperar y cuándo. Y cuando nosotros no respetamos estas luces, ese semáforo de Dios, no nos va a ir bien en la vida. Cuando no aprendemos a parar, cuando Dios dice para, podemos terminar estrellándonos gravemente. Hay muchos choques emocionales, familiares,
sentimentales que tenemos en la vida porque no hemos aprendido a respetar el semáforo de Dios. Hay momentos cuando nosotros queremos cosas. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos anhelos, estamos esperando cosas en Dios, y muchos de nosotros hemos pedido a Dios cosas. Y quiero decirte que cuando nosotros hablamos y oramos a Dios, solamente hay 3 respuestas que Dios nos puede dar. Algunas veces Dios dice sí, algunas veces Dios dice no, y otras veces Dios dice espera. Ese es el semáforo de Dios. Algunas veces Dios dice sí, ese es el verde, avanza. Algunas veces Dios dice no, y cuando Dios dice no hay que parar. Y algunas veces Dios no dijo que no, simplemente dijo espera. Y como le digo, cuando uno no espera o no obedece esa luz de Dios, pues vienen multas. Hay errores que tenemos que pagar muy caros en la vida cuando nos tragamos o no obedecemos los tiempos de Dios. Y quiero hablar del primero, el rojo de Dios. Diga conmigo, detente. Cuando Dios dice no. Y pensemos en personas de la Biblia. Hay muchos ejemplos de personas en la Biblia que nunca aprendieron a respetar el rojo de Dios. Y voy a hablarles de uno de ellos, Balaam. Balaam nunca pudo aprender a detenerse, no pudo aprender a parar. Dios le puso muchas veces el semáforo en rojo y él no pudo obedecer. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta, un siervo de Dios, un hombre de Dios, que tenía un gran don. Cuando él hablaba, lo que él hablaba se cumplía. Cuando él bendecía a alguien, la bendición llegaba sobre esa persona, un pueblo. Cuando él enviaba maldición, esa maldición también llegaba. Era un hombre de poder, de autoridad. Y un día vinieron a hacerle una oferta. La Biblia dice que llegó un rey malvado que quería destruir al pueblo de Dios y le ofreció mucho dinero, pero mucho dinero. Y le dijo: necesito que me hagas un favor, porque yo sé que tú eres un profeta, y que el que tú bendigas será bendito, el que tú maldigas será maldito. Maldíceme el pueblo de Israel para yo poder ganarle en la batalla. Maldícelo. Como ir a contratar a un brujo para que le lance una maldición a alguien para que le vaya mal. Eso es lo que estaba haciendo ese rey malvado llamado Balac cuando fue a buscar a Balaam. Y Balaam, a pesar de que era un hombre de Dios, en su corazón tenía algo que se llamaba avaricia. Tenía amor por el dinero, tenía deseo, una ambición de tener mucha prosperidad material. Entonces se juntó el hambre que había en él de poder, de dinero, con una oferta que le hacen. Mira, te voy a dar el dinero. Y él dice, se le iluminaron los ojos, pero él dijo: espere, que yo tengo que consultar con Dios, tengo que preguntarle a Dios. Entonces dice la Biblia, esa historia la encuentra usted en el libro de Números capítulo 22, 23. Dice la Biblia que cuando él va y le dice: Dios, me están ofreciendo dinero para maldecir a este pueblo, ¿tú qué dices? ¿Usted qué cree que le dijo Dios? Dios inmediatamente le dijo: no, no vayas y no maldigas al pueblo, porque bendito es. Le puso un semáforo ¿en qué? En rojo. Pero aún así, a pesar de que Dios ya dijo que no, dentro de él seguía ese deseo de dinero. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, que muchas veces sabemos
que Dios no quiere algo, pero dentro de nosotros sí lo queremos. Dios te dijo que no a esa relación, pero tú sigues por dentro obstinado que sí. Dios te dijo que no a esa persona, pero por dentro, ay, ese hombre es mío. Por dentro usted quiere algo que Dios le dijo que ¿qué? Que no. Dios le dijo que no a ese negocio, Dios le dijo que no a ese viaje, Dios le dijo que no a ese proyecto. Hay cosas en la vida que usted sabe hace rato que Dios le dijo que no, pero usted por dentro quiere continuar en algo que Dios ya dijo que no. Y Dios le dijo que no, pero vino el hombre y le ofreció más dinero. Y le dijo, ¿cómo que no? Te voy a dar el doble, hasta la mitad de mi reino. Pide, te voy a dar, pero cantidades de oro y de plata. Hay alguien que lo están llamando. Te voy a dar grandes cantidades. Le ofreció el doble. Y él se atormentó por dentro. Y volvió y le preguntó a Dios, mira, es que me están ofreciendo más dinero. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios dice que no es, ni le preguntes. Pero si Dios dijo que no, Él sabe por qué no. Pero fíjate que cuando Él va y le dice, Señor, ¿qué hago? Dios le dice, bueno, ¿usted quiere ir? Vaya. Como cuando la mamá le decía a uno, ¿cierto? Vaya pues, hágale. Pero ¿significa eso que la voluntad de la mamá o de Dios es que vaya? No, vaya. Y él pensó que era que Dios quería, pero ya Dios le había dicho que ¿qué? No. Entonces él se subió en un burro, en un asna, y empezó a andar. Y en el camino, el burro, dice la Biblia, ojo que esto lo dice la Biblia, el burro empezó a ver semáforos espirituales, ángeles en el camino que venían a detenerlo. Pero los veía el burro, pero él no los veía. Porque algunas veces, mi amado, estamos cegados con cosas, estamos cegados con negocios, estamos cegados con relaciones, estamos cegados con personas. Y todo el mundo está viendo que eso no te conviene, que eso no te... Todo el mundo lo ve menos tú, porque estás cegado o cegada. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Di a la persona que está a tu lado, como que te están hablando, como que te está hablando el Señor. Él estaba cegado. Entonces, como el burro, ojo, el burro sí veía los semáforos en rojo. Dice la Biblia que el burro se empezaba a desviar. Y Balaán, ¿qué hacía? ¡Pah! Lo golpeaba. Y el burro seguía y se lanzaba para el otro lado. Lo arrinconaba y él volvía y ¡pah! Le pegaba. Y hasta que llegó un momento en que el burro se detuvo. Y él llegó, porque él estaba cegado, lo que nos pasa a muchos. Llegó él y con ira ¡pah! Le pegó 3 veces. Y en ese momento dice la Biblia que Dios permitió que el burro hablara. ¿Qué le parece eso? ¿Lo cree usted o no? Como he dicho muchas veces, ¿cuál es el problema que un burro hable como hombre si hay tantos hombres que hablan como burro y no pasa nada? Y el burro volteó y le dijo, ¿qué le pasa? Usted ya me golpeó 3 veces. ¿Y cómo estaría de enceguecido en él que se puso a alegar con el burro? Ojalá tuviera una espada en mi mano que te mataría, desgraciado. Cuando en ese momento el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, yo he venido para detenerte porque tu camino es perverso delante de mí. Y aún así, ¿qué hizo? Siguió. Nunca se detuvo. Y para hacer la historia corta, terminó muy mal, porque terminó convirtiéndose en un hechicero. De profeta
terminó siendo un brujo después de ser un profeta, y lo terminaron matando como un brujo. El mismo pueblo de Dios tuvo que matarlo. Terminó muy mal. ¿Sabes por qué? Porque nunca pudo detenerse. Dile a la persona que está a tu lado: detente, detente. Mi amado, ayer estábamos en el ayuno y Erika nos contó un testimonio, de pronto nos lo cuentan estos días, de que tuvo un accidente terminando el año. Un carro la atropelló. Y ayer ella decía: pastor, y comentaba a los hermanos, ese accidente fue lo mejor que me pudo pasar, porque con ese accidente me hizo reaccionar que yo estaba cometiendo este y este error. Y yo le decía: qué triste que muchas veces necesitamos estrellarnos en la vida, un accidente, un problema, algo difícil, una enfermedad, un problema con la familia, para darnos cuenta de que nuestro camino está equivocado. No esperes a que tengas un SIDA, a que tengas un hijo no deseado, una enfermedad venérea, dañar tu matrimonio, una enfermedad terrible, algo terrible, para darte cuenta que necesitas parar cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro que hay gente en este lugar a la que Dios hoy la trajo para decirle: necesito que pares esto en tu vida, con este vicio. Necesito que pares con esta persona. Ya has tenido problemitas y ya Dios te ha librado de cositas, pero tú sigues y sigues. Y Dios te dice: oh, para. Desde hace tiempo te estoy poniendo un semáforo en rojo y tú no quieres parar. No sea que te tengas que estrellar. Dile a la persona que está a tu lado: no te estrelles. No te estrelles. David no respetó el semáforo en rojo. Un día estaba por ahí, por el balcón de su palacio, vio una mujer desnuda bañándose en un patio. ¿Quién es esa? Es la esposa de uno de tus más fieles soldados. Rojo. Y él dijo: no me importa, tráiganla que vea. Es para mí. Y se la trajeron. Y efectivamente embarazó la chica. Y después de que le dijeron: rey, está embarazada. Es que cuando te pasas los semáforos en rojo, escúchame esto que te voy a decir, hay consecuencias. Mira, los que estamos aquí sabemos que Dios es un Dios de amor, ¿sí o no? Yo te voy a decir algo: no importa el pecado más rojo que tú hayas cometido, siempre habrá suficiente gracia, misericordia y perdón de Dios para levantarte y perdonarte. Pero que las consecuencias llegan. Amén. Esas cosas no son negociables. Dios no quita consecuencias. Dios te perdona, pero las consecuencias siguen. Tú te emborrachas en la noche y sales conduciendo un carro a alta velocidad. Te pasas un semáforo rojo y matas a una persona, y en ese momento quedas herido y pierdes un brazo. ¿Crees que Dios te puede perdonar eso? Sí, pero para la cárcel te vas. La persona que mataste no va a resucitar. La familia que destruiste va a quedar destruida. Y el brazo no te va a volver a crecer. Porque eso se llama consecuencias. Y las consecuencias van.
Y David no paró y simplemente se acostó con esa mujer. La embarazaste, ¿qué hace? Tuvo que ir a matar al esposo de esa mujer para cubrir, porque así es el pecado y las malas decisiones. Tú cometes un error y te toca recurrir a otro error para tapar esta mentirita, para tapar este pecado, y te vas llenando de más y más cosas, porque así te va llenando el enemigo cuando no respetas los semáforos de Dios. Final de la historia, David se tragó ese semáforo en rojo y por medio de ello vino a su casa guerra. Se le murieron varios hijos. Uno de sus hijos se acostó con sus esposas. Le vino una desgracia total. ¿Dios lo perdonó? Sí. Cuando vino el profeta a decirle: has pecado, le dijo, lo primero que le dijo es: Dios ha perdonado tu pecado. El perdón, créelo, Dios es misericordioso y suficiente perdón hay. Pero David, por lo que hiciste, te va a venir esto, esto, esto y esto. Chao. Y se fue el profeta y empezó a ocurrir esto, esto, esto y esto. Entonces, mi amado, no es, los semáforos rojos no son para amargarte la vida. Los semáforos en rojo son para protegerte la vida. Dios no te dice que no para amargarte la vida. Como cuando los papás le dicen a un hijo no, no es porque le quiera amargar la vida, es porque quiere ¿qué? Protegerlo. Usted dice: me están amargando la vida. No, te están protegiendo la vida. Es alguien que te ama mucho y por eso te dice no. ¿Cuánto me están entendiendo? Mi amado, ese es el rojo. Hay una frase que pusimos ahí: un freno hoy puede salvar tu destino mañana. Dile a la persona que está a tu lado: estás a tiempo de parar. Estás a tiempo de parar, de frenar esa relación, esa decisión, ese negocio, eso que tú sabes. Tú y yo sabemos. Segundo, vamos al segundo. El amarillo. ¿Qué significa el amarillo? Espere. Mire, el semáforo amarillo es el color más irrespetado del mundo. Nadie respeta el amarillo. Nadie hoy en día. Usted va por allá, seamos sinceros, ¿cuántos hemos violado semáforos en amarillo? Hoy veo muy buenos conductores, mucho mentiroso aquí. Porque uno ve por allá el amarillo y uno dice: alcanzo, y le hunde. Uno antes le hunde más. O está en rojo y medio pasa amarillo y... Porque hay un problema, mi amado, y es de que a nosotros los seres humanos no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Nos gustan las cosas cuando. ¿A quién le gusta esperar? Para yo pasarle las facturas para que vaya a pagar. Ahorita ya se pueden pagar por internet. Pero ¿se acuerda cuando a uno le tocaba hacer la fila para pagar la factura? ¿Se acuerdan? Creo que la fila era por aquí a la vuelta. Y hacer una fila es una de las cosas más. Ve a la gente en un banco. Ve, hay uno nomás, un cajero para toda. Y empieza la gente a hacer comentarios. Porque no nos gusta la espera. Odiamos esperar. Dígale a un joven que espere. Ay, espera en el Señor. Dios tiene a alguien para ti. No. Ese hombre es mío, es ya. Espera. Y mi amado, Dios es un Dios que nos lleva muchas veces a esperar. Hoy en día el mensaje en muchos púlpitos es aceleración, aceleración, aceleración. Ya, no tienes que esperar mañana, Dios te lo va a entregar hoy. Pura carreta. ¿Cuál aceleración? Si es en los procesos donde Dios te madura. Por eso la Biblia dice muchas veces en los salmos: espera en Dios, alma mía, espera en Jehová, espera.
Y quiero hablarles de un hombre en la Biblia que no respetó los amarillos de Dios. Ese hombre se llama Saúl. Dios llamó a este hombre, joven lo llamó, para que fuera el rey de Israel. Y le puso una sola prueba. El profeta le llamó y le dijo: mira, vete para la batalla. Eso está en 1 Samuel 13, para que lo lean en casa. Vete para la batalla y espérame 7 días. ¿Cuántos días? 7 días nomás. ¿Le parece a usted muy difícil esperar 7 días? ¿No? Depende. Porque si yo le digo a usted: nos vemos en el restaurante a las 3, y usted llega a las 3 y llegan las 4, ¿usted me espera? ¿Y si llegan las 5? No esperamos. Imagínense si nos cuesta esperar una horita, ahora para esperar 7 días, o ahora para esperar años. Escúcheme, la Biblia dice que Dios, el profeta le dijo a Saúl: espérame 7 días allá en la batalla para yo ir a ofrecer el sacrificio, la ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que él esperó 7 días, pero en el último día empezó a impacientarse, porque la guerra arreciaba y hubo presión. Los soldados empezaron a desertar y él sentía que se estaba quedando solo en la batalla. Y en medio de la presión, ojo, en medio de la presión se desesperó. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Viene presión económica, nos desesperamos. Viene una presión sexual, nos desesperamos. Viene una presión en cualquier área, nos desesperamos cuando hay presión. En medio de la presión, él dijo: yo ya esperé 7 días y no ha llegado, yo voy a ofrecer el sacrificio. Y se puso a ofrecer el sacrificio y él pensó que eso no era nada. Si algunas veces tomamos las cosas de Dios tan livianas, mi amado. Ay, con Dios a la hora que yo llegue al culto no pasa nada, pero al aeropuerto sí tienes que llegar 3 horas antes. Pero a Dios eso no pasa nada, porque con Dios es así. Con Dios. Y entonces, le cayó a alguien esa piedrita por ahí. Perdóneme por eso. Mentira, no me perdone, y se la tiro de cabeza. Entonces póngale pues cuidado. Entonces, ¿dónde íbamos? Ofreció el sacrificio y no le dio nada de malo, porque él pensó que era el rey y lo podía hacer, pero él no podía hacer eso. Solo lo podían hacer los sacerdotes y los profetas. Entonces cuando llegó el profeta y vio eso ahí aprendido, le dijo: Saúl, ¿qué hiciste? Es que usted no llegaba y me dio miedo. Le dijo: ¿qué locura has hecho? ¿Qué locura? Por lo que acabas de hacer, Dios te acaba de desechar como rey. Y Dios dice que ya no le sirves, porque tú no eres un hombre que sepa esperar. Dios se ha buscado a alguien diferente, a alguien que sí sepa esperar. Mi amado, algunas veces pensamos que no perdemos nada, pero cuando no aprendemos a esperar en Dios, podemos perder muchas cosas. Saúl perdió un reino por no aprender a esperar en Dios. Hay mujeres que han perdido el tener un buen esposo por no esperar en Dios. Por no esperar, porque se desesperaron, se fueron a la cama con el primero que les dijo: ay, cómo estás de linda, mi reina, mi princesa. Y se desesperaron. Mi amado, grandes errores han ocurrido en la Biblia por no esperar. Abraham y Sara, Dios los llamó y les dio una promesa: los bendeciré y les daré una gran descendencia. En ustedes serán benditas las naciones de la tierra. Les voy a dar hijos. Pasaron 2 años y nada, 5 años, nada, 10 años, nada. Y a los 10 años se desesperó Sara. ¿Y qué dijo? Tome la sirvienta y acuéstese con ella. La empleada, acuéstese con ella. Tengamos un hijo, hagámoslo a la manera nuestra, porque nada, Dios no sale con nada. Nos desesperamos. ¿Qué hizo? Una locura. Hasta el día de hoy las guerras que hay en el oriente
por esa locura de no haber podido esperar el tiempo de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: respeta el amarillo de Dios. Espera en el Señor. Y quiero decirte que esperar en Dios no es perder el tiempo. Amén. Hay cosas, mira lo que te voy a decir, hay cosas que Dios tiene tan grandes para ti, pero lo único que necesitas es que tú esperes y enfócate, estudia, trabaja, ora, busca a Dios, aprovecha el tiempo, pero espera en el Señor, porque el hecho de que Dios no te lo dé ahora no significa que no te lo va a dar. Te está preparando para eso. ¿Cuántos dicen amén? Te está preparando. Porque escúchame lo que te voy a decir. Porque hay cosas que tú anhelas en tu corazón, pero tú no estás preparado para eso todavía. Como el hijo pródigo, él quería cosas, pero quería la bendición del padre, la herencia, pero no era el momento. Y cuando una bendición llega en el tiempo incorrecto, se convierte hasta en una maldición, mi amado. Tú no lo vas a saber manejar. Yo no le puedo dar a un niño de 5 años un cuchillo. ¿Por qué? Porque él no sabe qué hacer con un cuchillo. ¿Cierto que sí? No le puedo dar una moto a un niño de 10 años. No es el tiempo. Hay cosas que Dios quiere darte, pero simplemente te dice: ahí está en amarillo, espérame que tengo grandes cosas para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, y quiero pasar al verde. El verde, color verde. ¿Qué significa el color verde, mi amado, en el semáforo? ¿Qué es? ¿Qué es? Siga, avance, dele. Mi amado, hay momentos, escúcheme que aquí hay muchas cosas importantes. Hay momentos donde Dios nos quiere, nos abre puertas, nos abre el camino para que avancemos. Es tiempo de avanzar. ¿Usted se imagina qué pasa? Piensa en esto. Si usted llega a un semáforo y se pone en verde y usted no avanza, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a crear caos. Y si usted se queda ahí parado, pues empieza a crear problemas. Porque hay momentos que requieren en la vida que tú sigas, que tú avances. Pero muchas veces, mi amado, nos pasa que nos quedamos pegados cuando necesitamos avanzar. ¿Qué casos? Hay veces queremos avanzar cuando Dios dice que no, y hay veces que Dios dice dale y uno se queda ahí pegado. Y te quiero mostrar un caso en Deuteronomio 1, y ojo con esto, porque esto necesitamos hoy escucharlo, donde el Señor le dijo al pueblo de Israel, escuche esto: ustedes, dice el Señor nuestro Dios, nos dijo esto en Horeb: ustedes han estado ya mucho tiempo en este ¿qué? Monte. Llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Y dice en el versículo 7: recojan sus cosas y ¿qué? ¿Y qué? Y vayan, sigan a las montañas de los amorreos, a todas las regiones vecinas, el Arabá, la región montañosa, la llanura, el Negev. Versículo 8: yo les he entregado el país. Vayan, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados. Note que Dios les está abriendo la puerta y les está diciendo: ojo, llevan mucho tiempo en el mismo lugar, llevan mucho tiempo pegados en el mismo lugar, llevan mucho tiempo en esa relación tóxica, llevan mucho tiempo en ese pecado, llevan mucho tiempo en el mismo vicio. ¿Y qué dice el Señor? Agarra tus cosas y ¿qué? Verde, avanza. Les está dando la oportunidad de avanzar.
Pero mire lo que dice el versículo 26, ojo. Pero ustedes ¿no qué? No quisieron ir. No quisieron avanzar. El pueblo no quiso avanzar, sino que desobedecieron la orden que el Señor nuestro Dios les había dado. Pero ¿por qué no querían avanzar? Porque Dios les había permitido ver esa tierra, que era la tierra prometida, y era una muy buena tierra, pero se dieron cuenta que en esa tierra había gigantes, habían desafíos, tenían que enfrentar batallas. Y cuando ellos vieron desafíos, se atemorizaron y dijeron: no, mejor nos quedamos aquí. Porque escúchame esto, muchas veces nos pasa esto en la vida, mi amado, que queremos alcanzar cosas, queremos avanzar hacia otro nivel, pero cuando nos damos cuenta que no es fácil y no va a ser fácil, el hecho de que Dios te diga que te va a dar una tierra prometida no significa que va a ser fácil. Muchas veces vas a tener que enfrentar gigantes, desafíos, situaciones, cruzar desiertos, pero cuando Dios te dice avanza, avanza, porque Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces no quisieron ir. Versículo 29. Entonces yo les respondí: no se alarmen, no les tengan miedo. Esto es lo que les decía Moisés a ellos: muchachos, el semáforo está en verde, avancen, no tengan miedo. El Señor su Dios marcha. ¿Cuántos creen que el Señor marcha frente a nosotros? Él combatirá por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios te dice: yo voy delante de ti, marcha. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, ustedes no quisieron confiar en el Señor. ¿No quisieron qué? Dijeron que no. Escuche esto que es grave. Cuando Dios les dijo avance, ellos dijeron no. Entonces Dios le dijo a Moisés, se enojó. Le dijo: ¿sabe qué? Dígale a esta gente que ahí los voy a dejar dando vueltas 40 años. Y como no quisieron avanzar, se van a tener que morir en ese desierto. ¿Eso está en la Biblia o no? Es que algunas veces, hermano, pensamos que Dios es Chuchito. No, es Dios, no es Chuchito, es Dios. Y cuando Él dice para, hay que parar. Cuando Él dice espera, hay que esperar. Y cuando Él dice sigue, hay que, porque Él es Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Dios vino a Moisés y le dijo: bueno, muchachos, muy sencillo. Dios dijo que listo, que ustedes no quieren avanzar, entonces aquí ustedes se van a morir todos acá en el desierto. Y cuando ellos escucharon eso, se pusieron bueno, entonces sí vamos a ir. Parecían unos niños malcriados. No, sí vamos. Y entre ellos dijeron: bueno, cojamos las armas y vamos a ir. Y Moisés allá sentado comiéndose una naranja. Estaba sentado Moisés. ¿Y ustedes para dónde van? No, que es que vamos a ir a pelear, que ahora sí. Digo: ahora sí. Señores, ya no, ni se alisten, que no van. Pero que ahora sí. No, es que no es cuando ustedes quieran, es cuando Dios. Y Dios dijo que verde y ustedes no quisieron. Y ahora ese semáforo se puso en rojo y no vuelve a verde sino dentro de 40 años. Lo que quiero decir, mis amados, es que muchas veces Dios abre puertas de oportunidad, como las aguas de Betesda, para que la gente avance, y el que coge la oportunidad la coge, y el que no, a esperar. Hay veces que van a venir oportunidades en tu vida donde Dios te va a decir: avanza a ese negocio, toma ese trabajo, haz este viaje, obedece en esto, empieza ese ministerio. Y yo te digo que cuando Dios te dé una oportunidad, tómala, porque uno no sabe si esa oportunidad pueda volver más adelante. Algunas veces Dios te da la oportunidad de estudiar y tú no quieres estudiar, y después eso te va a costar en la vida. De prepararte y no te preparas, eso te cuesta más adelante. De tomar decisiones correctas. Pedro estaba en la barca, todos tenían miedo,
Y él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Le puso el semáforo en verde, y cuando él vio ese semáforo en verde, empezó a caminar sobre las aguas. En algún momento tuvo temor y empezó a hundirse, pero por lo menos tuvo el valor de avanzar, así fuera con miedo. Mi amado, cuando Dios nos dice que avancemos en algo, así nos tiemblen las piernas, así nos dé miedo, Dios dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo voy delante de ti, en ese negocio, en ese trabajo, en esa situación. Pero simplemente, mi amado, lo que necesitamos es discernir que sea, ojo con esto, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo esperar? ¿Y cuándo avanzar? Y escuche esto que le voy a decir. Es muy importante esto, escuche. Algunas veces usted llega a un semáforo y está en rojo para usted, pero para el que está allá, el semáforo está en verde. O sea, el semáforo suyo no es el mismo mío. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay veces sucede así. ¿Y por qué les digo esto? Que es muy importante, mi amado. Porque algunas veces empezamos a vernos por lo que hacen los demás. Vemos que a alguien le está yendo bien en algo y dice: ay, yo también lo voy a hacer. Ay, usted abrió un canal de YouTube y ya tiene 500,000 y se compró 10 casas, yo también voy a abrir el mío. Y lo abre y se le suscribe la mamá, el papá y él mismo, 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué a mí no me funciona? Porque es que el semáforo está en verde para él, pero no significa que esté en verde para usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Y vivimos en un mundo de tendencias, donde todo el mundo hace lo que está haciendo otro. Que la tendencia es que todos nos pongamos el pelo para acá, y entonces todos al otro día para acá. Que la tendencia es que el pantalón esté así. Que hagan el TikTok, que mueva esto así. Que esta es la canción que está funcionando hoy. Y todo el mundo empieza a hacer lo que está haciendo ¿quién? Otro. Pero usted y yo no debemos manejar nuestra vida por lo que están haciendo otros, ni por las tendencias de otros. Usted y yo nos movemos por el semáforo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Quizás no seré popular, no tendré millones, ni tendré 10 casas, pero estoy haciendo la voluntad de Dios y sé para dónde voy. Amén. Así de sencillo. Si usted tiene 50,000 casas, le va muy bien, pero ¿para dónde va? Mi amado, lo importante es que Dios dirija nuestro camino. Dejémonos guiar por Dios, porque escúcheme esto: el pueblo de Israel llegaron al borde del mar. Dios abrió el mar para ellos y ellos pasaron, ¿sí o no? Los egipcios hicieron lo mismo porque pensaron que eran verde también para ellos. ¿Y qué les pasó? Se ahogaron. El hecho de que le funcione a otro no significa que a ti te va a funcionar. Donde otros tienen éxito, tú te puedes ahogar ahí, porque lo importante es que sea la voluntad de Dios. Rojo no es castigo, es protección. Amarillo no es rechazo, es proceso. Y verde no es casualidad, es propósito. Hoy Dios quiere preguntarte, ojo, Dios quiere preguntarnos: ¿en qué áreas de tu vida tú sabes que Dios te está diciendo para? Y desde hace tiempo Dios te está diciendo: para ya con eso, suelta ya eso, para. Ya no más. Para con ese vicio. Para con esa pornografía. Para con esa fornicación. Para con esa gente. Para con esos malos amigos. Para con esto. ¿En qué áreas de tu vida Dios te está diciendo para? ¿En qué cosas hoy tú y yo necesitamos aprender a esperar? Que quizás nos estemos impacientando con las cosas que vemos en casa, con nuestros hijos. Y Dios dice: espera, porque yo tengo un propósito ahí. Espera. ¿Y dónde te está diciendo hoy Dios que avances? Y quizás tú estés paralizado hoy.
Esas son las 3 preguntas que usted y yo necesitamos, quizás después de que salgamos de este culto, orar en la presencia de Dios y decirle: Señor, muéstrame y ayúdame a tomar decisiones ya, a parar, a esperar o a seguir conforme a la voluntad de Dios. Levante su mano y diga conmigo: Señor, hoy quiero rendirte mis tiempos. Enséñame a parar y a detenerme cuando tú digas no. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a esperar en tu tiempo sin impacientarme. No me dejes llevar por mis presiones. Y dile: Señor, ayúdame a avanzar sin miedo cuando tú dices adelante. Dile: Señor, a pesar de los obstáculos, enséñame a avanzar. Y dile: Padre, no quiero chocar mi camino, no quiero chocar mi vida, porque yo quiero, Señor, aprender a caminar de tu mano. Levanta tus manos, dale gracias al Señor ahí donde estás. Habla con Dios un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. No mires a nadie ni esperes a nadie. Cierra tus ojos. Habla con el Señor y dile: gracias por esta palabra que tú estás trayendo a mi vida hoy, Señor. Ay, qué bueno que hubiera venido tal. Esa palabra era para fulanito. No era para fulanito. Era para ti, es para ti, es para mí. Y dile: Señor, ayúdame a aprender a caminar contigo. No quiero, Señor, caminar como veíamos en ese video, en un caos. No quiero estrellarme. Señor, no quiero aprender estrellándome. Quiero aprender mirando la luz de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Es importante de que saliendo de este lugar tú tomes la decisión de cada día buscar dirección en la palabra. Que tu palabra me guíe, Señor. Espíritu Santo, levanta tu mano y dile: Espíritu Santo, enséñanos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: denle un aplauso al Señor.